Nadie te dijo esto sobre vivir de verdad, y por eso sigues sintiendo que algo no encaja. Te enseñaron a sobrevivir, a cumplir, a resistir, pero no a estar realmente vivo. Te dijeron que estudiar, que buscar, que aparentar, pero nunca te hablaron del precio silencioso de vivir en automático. Vivir de verdad no es sentirte ocupado todo el tiempo, ni estar distraído para no pensar, ni demostrar fortaleza mientras por dentro te apagas. Vivir de verdad incomoda, exige, confronta. Te obliga a mirarte sin excusas, a reconocer cuánto de tu vida es costumbre y cuánto es elección. Aquí no vas a encontrar frases suaves para dormir tu conciencia. Este audio no viene a calmarte, viene a despertarte, porque mientras sigas postergando esta verdad, seguirás respirando, pero no viviendo. Y hoy, aunque duela, es el momento de escuchar lo que nadie se atrevió a decirte. Antes de empezar, haz algo sencillo pero poderoso. Ve a los comentarios y escribe esta frase. Hoy elijo vivir de verdad, sin excusas. No lo hagas por costumbre. Escríbelo como un compromiso contigo. Al ponerlo en palabras, tu mente empieza a registrarlo. Tu cuerpo lo siente y tu atención se alinea. Este gesto activa tu intención y refuerza el mensaje que escucharás. No es para otros, es para ti. Hoy decides escucharte, sostenerte y empezar a cambiar desde dentro. Respira, acepta el proceso y permite que momento marque tu camino. Capítulo 1. No puedes elevarte mientras huyes de lo que te duele. No puedes elevarte mientras huyes de lo que te duele. Y esa es una verdad incómoda que casi nadie quiere escuchar, porque suena más fácil distraerte, repetir frases positivas, llenar cada espacio con ruido, actividad o motivación artificial. Pero si llevas tiempo intentando sentirte mejor y nada funciona, quizá no estés fallando, quizá estás escapando de una emoción que pide ser vista, de una herida que no fue escuchada, de una parte de ti que aprendió a callar para sobrevivir. Nos enseñaron que estar bien significa no sentir tristeza, no sentir miedo, no sentir rabia, como si el bienestar fuera un estado permanente que se alcanza evitando cualquier incomodidad. Pero la vida real no funciona así, el cuerpo no funciona así, la mente tampoco. Cada emoción que empujas hacia abajo no desaparece, solo espera. Se queda ahí, acumulándose en forma de tensión, cansancio constante, ansiedad inexplicable o una sensación de vacío que no sabes cómo llenar. ¿Cuántas veces has sentido que haces todo bien y aún así algo dentro de ti sigue inquieto? La transformación verdadera no ocurre cuando fuerzas pensamientos positivos. Ocurre cuando te atreves a mirar de frente aquello que te incomoda, cuando dejas de huir de lo que duele y te quedas presente, no para hundirte en el dolor, sino para escucharlo, porque el dolor no quiere destruirte, quiere decirte algo. Y mientras no lo escuches, seguirá subiendo el volumen. ¿Qué pasaría si en lugar de pelear con lo que sientes, te sentaras a su lado por un momento? Durante mucho tiempo yo también creí que avanzar significaba ser fuerte todo el tiempo, no quebrarme, no detenerme. Pensaba que mirar mis emociones era retroceder. Hoy sé que era al revés. Cada vez que evitaba sentir, me alejaba más de mí mismo. Y cada vez que me permití sentir sin juzgar, algo se aflojaba por dentro. No era agradable, pero era real. Y esa realidad, con el tiempo, se volvió más liviana, porque lo que se siente, se procesa, lo que se reprime, se enquista. La ciencia respalda esto más de lo que solemos admitir. El psicólogo James Gross, en 1998, demostró que suprimir las emociones aumenta la activación fisiológica y el estrés, incluso cuando por fuera pareces tranquilo. En cambio, la aceptación emocional reduce el impacto negativo y mejora la regulación interna. Es decir, cuando finges que no sientes, tu cuerpo paga el precio. Cuando aceptas lo que sientes, tu sistema se calma.
no porque el dolor desaparezca de inmediato, sino porque ya no estás luchando contra él. Aceptar no es rendirse, no es justificar el sufrimiento ni quedarte atrapado en él. Es reconocer lo que está pasando dentro de ti sin actuar de forma impulsiva. Es decir, esto es miedo, esto es tristeza, esto es frustración. Nombrarlo, respirarlo, sentirlo en el cuerpo sin convertirlo en una historia interminable. ¿Dónde lo sientes? ¿En el pecho, en el estómago, en la garganta? Cuando lo observas sin juicio, pierde fuerza, como una ola que, al no ser resistida, termina rompiendo sola. Cuando haces esto con constancia, algo cambia. La ansiedad deja de acumularse. La mente se vuelve más clara. Empiezas a responder en lugar de reaccionar. Y aparece una sensación de alivio que no depende de motivarte ni de convencerte de que todo está bien. Es un alivio silencioso, estable, real. No porque la vida deje de doler, sino porque tú dejas de huir. Elevarte no es escapar del dolor, es atravesarlo con presencia. No es anestesiarte, es volverte consciente. No es ser invulnerable, es ser honesto contigo. La paz no llega cuando huyes del dolor, llega cuando ya no le tienes miedo. Y en ese momento, sin darte cuenta, empiezas a crecer. Capítulo 2. Vibrar alto no es estar feliz, es sostenerte cuando todo se cae. Vibrar alto no es estar feliz, es sostenerte cuando todo se cae. Y esa verdad incomoda porque desmonta una fantasía muy vendida. Cualquiera puede sonreír cuando las cosas funcionan, cuando hay respuestas, apoyo, resultados visibles. Pero ¿quién eres cuando nada sale como esperabas? Cuando el silencio pesa, cuando la vida aprieta y no hay aplausos que te sostengan. Ahí no sirve la euforia, ahí no alcanza la motivación prestada, ahí solo queda tu capacidad de permanecer. Nos hicieron creer que vibrar alto es sentirse bien todo el tiempo, pensar positivo, mostrarse fuerte, mantener una sonrisa impecable incluso cuando por dentro algo se resquebraja. Pero esa versión del bienestar es frágil. Se rompe con el primer golpe real. La verdadera estabilidad no se mide por la ausencia de problemas, sino por tu coherencia interna cuando el caos aparece. No es evitar el dolor, es no desaparecer dentro de él. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces intentas escapar justo cuando más necesitas quedarte? La fortaleza auténtica no tiene nada de espectacular. No grita, no se exhibe, no busca convencer a nadie. Es silenciosa. Es la capacidad de respirar cuando todo en ti quiere correr, de quedarte presente cuando la mente empieza a fabricar escenarios catastróficos, de sostener tu centro cuando el cuerpo quiere cerrarse. Una persona centrada no niega lo que duele, lo atraviesa sin perder su identidad. Esa es una vibración profunda, estable, que no depende del ánimo del día ni de las circunstancias externas. He visto esto en mí más veces de las que me gustaría admitir. Hubo momentos en los que confundí fortaleza con productividad, calma con control, vibrar alto con no sentir. Y cada vez que la vida me quitó algo importante, esa construcción se derrumbó. Aprendí, a fuerza de experiencia, que sostenerse no es hacer más, sino hacer menos y estar más. Que hay días en los que el acto más elevado no es avanzar, sino no romperte. Y eso también es progreso, aunque no se vea. La ciencia respalda esta diferencia entre euforia y regulación. Richard Davidson, en el año 2003, observó que las personas con mayor regulación emocional muestran una activación más equilibrada del sistema nervioso, incluso frente a estímulos negativos. No es que no sientan impacto, es que su sistema no colapsa, no se desborda ni se apaga, se adapta. Y esa adaptación no nace de pensar bonito, nace de entrenar presencia, de volver una y otra vez al cuerpo, a la respiración, al aquí. Cuando todo se vuelve difícil, el impulso automático es acelerar, decidir rápido, buscar soluciones desesperadas o anestesiar lo que sientes. Pero sostenerte
requiere lo contrario: bajar el ritmo, reducir la acción innecesaria, respirar más lento, preguntarte con honestidad qué necesitas ahora mismo para no huir de ti. No para arreglarlo todo, no para entenderlo todo, sino para permanecer entero. ¿Qué pasaría si hoy no intentaras resolver, sino sostener? Sostener no es pasividad, es una forma de disciplina interna. Es elegir no reaccionar desde el miedo. Es no traicionarte cuando todo tiembla. Es recordar quién eres incluso cuando no tienes respuestas. Esa coherencia interna crea una seguridad silenciosa que no depende de que el mundo se ordene. Y desde ahí, las decisiones cambian. Se vuelven más claras, menos impulsivas, más alineadas con tu verdadero centro. Con el tiempo, algo se transforma. La adversidad deja de sentirse como una amenaza absoluta y empieza a vivirse como una prueba de presencia. La resiliencia ya no es una palabra bonita, es una experiencia corporal. Sabes que puedes atravesar sin romperte, sentir sin desaparecer, caer sin perderte. Y esa certeza vale más que cualquier entusiasmo artificial. La verdadera calma no se demuestra cuando ríes, sino cuando no te rompes. Cuando todo se cae y tú sigues ahí, respirando, presente, fiel a ti. Eso es vibrar alto. No porque todo esté bien, sino porque tú te sostienes incluso cuando no lo está. Capítulo 3. Tu cuerpo guarda lo que tu mente evita. Tu cuerpo guarda lo que tu mente evita. Y aunque intentes ignorarlo, él nunca olvida. Si tu cuerpo está cansado, tenso o vacío, quizá no sea físico. Quizá es emocional. Tal vez no dormiste mal. Tal vez llevas demasiado tiempo sosteniendo lo que no dijiste, empujando hacia adentro lo que dolía, fingiendo que nada pasa mientras algo dentro de ti se acumula en silencio. El cuerpo no se queja por capricho, habla cuando ya no puede callar. Vivimos acostumbrados a pensar que todo ocurre en la mente, como si el cuerpo fuera solo un vehículo secundario, pero no es así. Cada emoción que no expresas deja una marca. Cada miedo que tragas, cada tristeza que minimizas, cada rabia que escondes por parecer fuerte, encuentra un lugar donde quedarse, y ese lugar es el cuerpo. Por eso la ansiedad aprieta el pecho, por eso el cansancio no se va con descanso, por eso a veces sientes una desconexión difícil de explicar. ¿Cuántas veces has dicho estoy bien mientras tu cuerpo decía lo contrario? El cuerpo no sabe mentir, no razona, no justifica, no disfraza, registra. Es el archivo vivo de tu historia emocional. Guarda lo que viviste, lo que no supiste procesar, lo que no te permitiste sentir en su momento. Y cuando la mente evita, el cuerpo recuerda. Recuerda con tensión, con fatiga, con dolores difusos, con una sensación de peso que no siempre tiene nombre. Escucharlo no es debilidad, es una forma profunda de honestidad. Durante mucho tiempo, yo mismo ignoré estas señales. Pensaba que el cansancio era normal, que la rigidez era parte del carácter, que la desconexión era solo una mala racha. Seguía avanzando, cumpliendo, exigiéndome más, sin detenerme a escuchar lo que mi cuerpo pedía. Hasta que un día entendí algo simple y brutal. No estaba agotado por lo que hacía, estaba agotado por lo que no sentía, por todo lo que había dejado sin espacio. Cuando empecé a escuchar el cuerpo, no todo se resolvió de inmediato, pero algo cambió. Dejé de pelear conmigo. La ciencia ha observado esto con claridad. Bessel van der Kolk, en el año 2014, mostró cómo las emociones no procesadas quedan almacenadas en el cuerpo y pueden manifestarse como síntomas físicos persistentes. No es imaginación, no es exageración, es biología. El sistema nervioso guarda memoria emocional, y cuando esa memoria no se integra, busca una salida. El cuerpo se convierte en mensajero de lo que la mente evitó. Escuchar al cuerpo no requiere grandes rituales, requiere presencia, requiere bajar el ritmo y preguntarte qué está pasando realmente dentro de ti.
¿Dónde sientes la tensión cuando te callas? ¿Qué parte de tu cuerpo se contrae cuando algo te duele y sigues adelante como si nada? Respirar conscientemente, moverte con suavidad, descansar sin culpa, no son actos menores. Son formas de decirte, me importo. Observar dónde se acumula la tensión es empezar a dialogar contigo mismo desde un lugar más profundo que el pensamiento. Cuando prestas atención al cuerpo, algo se reordena. Empiezas a reconocer emociones antes de que se vuelvan síntomas. Aprendes a detenerte antes de colapsar. La disciplina deja de ser castigo y se vuelve cuidado. La identidad ya no se construye solo desde lo que haces, sino desde cómo te habitas. ¿Qué pasaría si hoy escucharas a tu cuerpo con la misma atención con la que escuchas tus pensamientos? Con el tiempo, la conexión vuelve. No de golpe, no de forma espectacular, sino de manera silenciosa y estable. El cuerpo se siente más liviano, la mente más clara, las emociones menos amenazantes, no porque desaparezcan, sino porque ya no están solas. Ya no necesitan gritar, ya no necesitan enfermarte para ser escuchadas. Cuando escuchas a tu cuerpo, tu alma deja de gritar. Y en ese silencio nuevo, más amable, empieza una forma distinta de sanación. Una que no exige huir, sino habitarte por completo. Capítulo 4. La energía no se fuerza, se libera. La energía no se fuerza, se libera. Y esa verdad incomoda porque contradice casi todo lo que te dijeron sobre cambiar. Cuanto más intentas estar bien, cuanto más te exiges sentirte distinto, más lejos te sientes de ti. Como si algo interno se resistiera cada vez que aprietas más fuerte. No es casualidad. La energía vital no responde a la presión, responde al permiso. Y mientras sigas empujando, seguirá bloqueada. Vivimos con la idea de que mejorar implica controlar pensamientos, emociones, reacciones, estados de ánimo. Creemos que si insistimos lo suficiente, si repetimos la frase correcta o adoptamos la postura adecuada, algo dentro de nosotros se alineará. Pero muchas veces ocurre lo contrario. Aparece más tensión, más cansancio, más frustración. El cuerpo se endurece, la mente se agota y la sensación de estar desconectado aumenta. ¿Te has preguntado cuánta energía se va solo en intentar no sentir lo que ya estás sintiendo? La energía se estanca cuando hay resistencia. Cuando peleas con lo que ocurre dentro de ti, creas peso. Ese peso no siempre se nota como dolor intenso. A veces se manifiesta como una fatiga constante, una apatía silenciosa, una falta de impulso difícil de explicar. No es que no tengas energía, es que está ocupada sosteniendo una lucha interna. Y ninguna energía fluye bien cuando está atrapada en el esfuerzo de resistir. La fortaleza real no consiste en empujar hacia arriba, sino en soltar hacia abajo, en dejar de cargar lo que no necesitas cargar. Cuando sueltas el control rígido sobre cómo deberías sentirte, algo se reorganiza solo. El sistema nervioso se ajusta, la respiración se vuelve más profunda, el cuerpo afloja, no porque todo se arregle mágicamente, sino porque ya no estás interfiriendo. ¿Qué pasaría si por un momento dejaras de intentar cambiarte? Desde mi propia experiencia, este fue uno de los aprendizajes más difíciles. Confundí disciplina con dureza y compromiso con autoexigencia constante. Pensaba que soltar era rendirme. Hoy sé que era todo lo contrario. Soltar fue dejar de malgastarme. Fue reconocer que no necesitaba luchar cada minuto para merecer calma. Cuando dejé de empujar mis emociones, empezaron a moverse solas, no siempre hacia la felicidad, pero sí hacia la honestidad. Y desde ahí, la energía volvió. La psicología moderna ha observado este fenómeno con claridad. Stephen Hayes, en el año 2006, creador de la terapia de aceptación y compromiso, mostró que aceptar las experiencias internas reduce el sufrimiento psicológico. No porque elimine el dolor, sino porque deja de amplificarlo.
Cuando aceptas lo que está presente, la energía que antes se usaba para resistir queda disponible para vivir. No se trata de resignación, se trata de dejar de añadir una capa extra de pelea. Aceptar no es decir que todo está bien, es decir que no necesitas luchar ahora. Es permitir que el momento sea como es sin exigirle otra forma. Ese simple gesto libera espacio interno, y en ese espacio, la energía encuentra por dónde moverse. El cuerpo se siente más liviano, la mente menos ruidosa, las emociones más transitables. No porque desaparezcan, sino porque ya no están bloqueadas. Practicar soltar no requiere técnicas complejas. Requiere presencia, exhalar lento, relajar la mandíbula, los hombros, el abdomen. Repetirte internamente con suavidad: no necesito luchar ahora. No para convencerte, sino para recordarte que el conflicto terminó. Aunque la situación siga, la lucha interna puede parar. ¿Cuánta energía recuperarías si dejaras de pelear contigo mismo? Cuando haces esto con constancia, algo cambia en tu forma de estar. Las decisiones se vuelven menos reactivas. La identidad deja de construirse desde el esfuerzo y empieza a surgir desde la coherencia. La disciplina se vuelve amable. El crecimiento deja de sentirse como una carrera y se vuelve un proceso orgánico. Empiezas a sentir fluidez donde antes había rigidez. La paz no se empuja, se despeja. La energía no se crea a la fuerza, se libera quitando el peso innecesario. No empujes tu paz, quítale los obstáculos y observa cómo, sin lucha, vuelve a ti. Capítulo 5. La oscuridad no te destruye, te transforma. La oscuridad no te destruye, te transforma. Aunque pases la vida intentando evitarla, lo que más temes mirar suele ser lo que más poder te devuelve, y aún así lo esquivas como si fuera un enemigo. Aprendiste a asociar oscuridad con fracaso, con debilidad, con algo que debe corregirse rápido. Pero la oscuridad no llega para castigarte. Llega cuando una parte de ti necesita ser vista con honestidad, sin disfraces, sin explicaciones bonitas. Desde pequeños nos enseñan a empujar hacia afuera lo que incomoda, a callar el miedo, a ocultar la tristeza, a negar la rabia. Se nos premia por ser funcionales, no por ser íntegros. Y así, sin darnos cuenta, vamos acumulando zonas internas que no reciben atención. Esas zonas no desaparecen, se convierten en sombra, no porque sean malas, sino porque quedaron fuera de la conciencia. ¿Cuántas partes de ti aprendieron a esconderse para que pudieras seguir adelante? El dolor no es un error del sistema, es energía que quedó atrapada en una experiencia no integrada. Cuando no miras lo que duele, esa energía se vuelve pesada, repetitiva, desgastante. Cuando te atreves a mirarla, algo se desbloquea. El sufrimiento deja de ser amenaza y empieza a funcionar como guía, no porque sea agradable, sino porque señala con precisión dónde está el trabajo real. Igual que el agua cambia cuando se expone al calor, tu experiencia interna cambia cuando la atraviesas con presencia. La sombra no es lo peor de ti, es lo no escuchado, es la emoción que no tuvo espacio, el deseo que fue reprimido, la herida que se cerró en falso. Cuando huyes de ella, te fragmentas. Cuando la miras sin juicio, te completas. Esto no significa revolcarte en el dolor ni construir una identidad alrededor del sufrimiento. Significa reconocer que negar una parte de ti tiene un costo mayor que integrarla. Hubo un momento en mi vida en el que entendí esto con claridad incómoda. Me di cuenta de que no estaba cansado por lo que me había pasado, sino por todo lo que había evitado sentir al respecto. Cada vez que decía, ya pasó sin haberlo procesado, algo dentro se endurecía. Cuando por fin me permití mirar lo que había negado, no fue una experiencia luminosa, pero sí honesta. Y esa honestidad, con el tiempo, se volvió fuerza. No me hizo más frágil, me hizo más real. Carl Jung hablaba de esto con una profundidad que aún incomoda. En 1964,
afirmó que integrar la sombra es esencial para el crecimiento psicológico y el proceso de individuación. No puedes convertirte en quien eres si sigues rechazando partes enteras de tu experiencia. Lo que no se hace consciente se manifiesta de formas indirectas, en relaciones, en decisiones repetidas, en autosabotaje, en una sensación constante de no estar completo. ¿Qué patrones en tu vida podrían estar pidiéndote una mirada más honesta? Integrar la sombra no es cambiarla, es escucharla. Es preguntarte qué mensaje trae esa emoción que no te gusta sentir. ¿Qué necesita esa parte que siempre empujas hacia abajo? Escribir lo que sientes sin corregirlo. Permitir que el cuerpo lo registre. Quedarte presente sin actuar impulsivamente. Cuando haces esto, algo se ordena. La emoción pierde su carácter amenazante. Se vuelve información. Y la información, cuando se comprende, deja de asustar. Con el tiempo, esta práctica genera un tipo de fuerza distinta. No la fuerza del que aparenta estar bien, sino la del que se conoce. Aparece una autenticidad silenciosa. Ya no necesitas demostrar nada. Sabes de qué estás hecho porque has atravesado tus propios rincones oscuros sin desaparecer. La claridad emocional aumenta porque ya no te engañas. La identidad se vuelve más sólida porque está construida sobre verdad, no sobre evasión. La luz que no ha conocido la oscuridad es frágil. Brilla solo cuando todo acompaña. La luz que nace de haber atravesado la sombra es estable. No depende del contexto. Cuando abrazas tu oscuridad, descubres tu luz real. No la que se muestra, sino la que sostiene. Y desde ahí, la transformación deja de ser un ideal lejano y se vuelve una experiencia viva. Capítulo 6. La paz más alta. No depende de nada externo. La paz más alta no depende de nada externo, y mientras no lo entiendas seguirás buscándola donde nunca ha estado. Si necesitas que todo esté bien para estar en paz, aún no has llegado a ella, porque esa calma condicionada es frágil. Se rompe con la primera noticia incómoda, con el primer silencio inesperado, con el primer error propio o ajeno. La paz real no se sostiene en el orden del mundo, se sostiene en tu coherencia interna. Pasamos la vida persiguiendo estados ideales. Cuando tenga más tiempo, cuando se resuelva esto, cuando cambie aquello, entonces descansaré, entonces estaré tranquilo. Pero ese entonces nunca llega del todo. Siempre hay algo más que ajustar, alguien más que convencer, una circunstancia nueva que amenaza con quitarte la calma. ¿Te has preguntado cuánta energía gastas intentando controlar lo externo solo para sentirte estable por un rato? La paz verdadera no es euforia, no es entusiasmo permanente, no es anestesia emocional, es alineación. Es cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces dejan de ir en direcciones opuestas. Mientras tu mente dice una cosa, tu cuerpo siente otra y tus actos van por otro lado. Habrá ruido, habrá tensión, habrá cansancio. La coherencia interna es la forma más elevada de estabilidad y no depende de que la vida sea amable contigo. Cuando dejas de huir de ti, la calma deja de ser un premio ocasional y se convierte en un estado natural, no porque no haya problemas, sino porque ya no estás dividido frente a ellos. La división interna es lo que más agota. Fingir fortaleza cuando estás roto, actuar con seguridad cuando estás lleno de dudas, decir sí cuando todo en ti grita no. Esa incoherencia sostenida termina pasando factura. ¿Qué parte de ti llevas tiempo ignorando para encajar o sobrevivir? Durante años pensé que la paz era algo que se alcanzaba al final de un proceso, como una meta. Hoy la veo de otra forma. Para mí, la paz empezó el día que dejé de exigirme ser distinto a lo que estaba haciendo en ese momento. No fue resignación, fue honestidad. Admitir cansancio cuando estaba cansado. Admitir miedo cuando había miedo. Y desde ahí, actuar con más verdad. No todo se ordenó de inmediato, pero algo profundo se estabilizó. Dejé de estar en guerra conmigo.
La neurociencia respalda esta experiencia más de lo que imaginamos. Antonio Damasio, en 1999, mostró que la integración emocional es clave para decisiones equilibradas y bienestar duradero. Cuando emoción, razón y cuerpo trabajan juntos, el sistema se regula mejor. Cuando se contradicen, aparece el conflicto interno. No tomas malas decisiones solo por falta de información. Muchas veces las tomas porque estás desconectado de lo que sientes. Y esa desconexión te aleja de la paz. La coherencia no exige perfección, exige presencia. Pensar, sentir y actuar desde el mismo lugar posible en cada momento. A veces ese lugar es fuerza, a veces es vulnerabilidad, a veces es avanzar, a veces es detenerte. Reducir la autoexigencia no significa abandonar la responsabilidad personal. Significa dejar de castigarte por ser humano. Aumentar la honestidad contigo no te debilita, te ordena. Cuando priorizas coherencia, algo cambia en tu forma de vivir. Ya no reaccionas con tanta violencia interna. Las decisiones se vuelven más claras porque no nacen del miedo a perder la calma, sino del deseo de mantener tu integridad. Empiezas a decir no sin culpa y sí sin traicionarte. El cuerpo se siente más estable, la mente menos ruidosa, las emociones más transitables. No porque todo esté resuelto, sino porque tú estás alineado. La paz que depende de lo externo siempre será inestable. La paz que nace de la coherencia interna es silenciosa y firme. No necesita condiciones ideales. Puede convivir con la incertidumbre, con el error, incluso con el dolor, porque no se basa en evitar la experiencia, sino en habitarla sin dividirte. No busques la paz como si fuera algo que falta. Observa dónde estás en conflicto contigo mismo. Ahí está la puerta. Cuando dejas de exigirte escapar de quien eres, cuando integras lo que piensas, sientes y haces, la paz deja de ser un objetivo lejano y se vuelve tu forma de estar. No busques la paz, conviértete en ella. Capítulo 7. No necesitas arreglarte, necesitas dejar de rechazarte. No necesitas arreglarte, necesitas dejar de rechazarte. Y esa verdad duele porque desmonta años de esfuerzo mal dirigido. Si llevas años intentando mejorarte y aún así sigues sintiéndote vacío, quizá el problema nunca fuiste tú. Quizá lo que te desgastó no fueron tus errores, sino la forma en que te hablaste por cometerlos. Hay un cansancio que no viene de la vida, viene de la guerra interna. Desde muy temprano aprendimos que crecer era corregirnos sin descanso, que avanzar significaba exigirnos más, apretarnos más, no permitirnos fallar. Convertimos la disciplina en castigo y la autoexigencia en identidad. Cada error se volvió prueba de que algo estaba mal con nosotros. Y así, sin darnos cuenta, empezamos a vivir en estado de ataque constante. ¿Cómo esperar calma si el lugar donde vives por dentro nunca baja la guardia? El rechazo interno consume más energía que cualquier problema externo. No es el desafío lo que te agota. Es la voz que te dice que no eres suficiente mientras lo enfrentas. No es la caída lo que duele tanto. Es la humillación privada que te impones después. Esa lucha silenciosa mantiene al sistema nervioso en alerta permanente. El cuerpo se tensa, la mente se acelera, el corazón se endurece. No porque estés roto, sino porque llevas demasiado tiempo empujándote en lugar de sostenerte. Aceptar no es conformarse. Aceptar es dejar de atacarte mientras aprendes. Es reconocer el punto exacto en el que estás sin convertirlo en una sentencia. Cuando dejas de corregirte con violencia, algo profundo se relaja. La energía que antes se perdía en culpa y vergüenza empieza a ordenarse sola. No necesitas motivarte más. Necesitas dejar de desgastarte menos. ¿Qué cambiaría en tu vida si dejaras de tratarte como un proyecto defectuoso? Durante mucho tiempo pensé que ser duro conmigo era una virtud. Creía que si bajaba la exigencia me volvería mediocre. Hoy veo que era miedo disfrazado de disciplina. Miedo a no ser suficiente si no me presionaba.
El día que probé hablarme con un poco más de neutralidad, no con elogios falsos, sino con respeto básico, mi cuerpo respondió antes que mi mente. Respiré mejor, dormí mejor, pensé con más claridad, no me volví complaciente, me volví más estable. La psicología lo ha observado con claridad. Kristin Neff, en el año 2003, demostró que la autocompasión está asociada con menor ansiedad y mayor bienestar psicológico que la autocrítica constante. No se trata de lástima ni de excusas, se trata de reconocer la humanidad propia. Cuando te tratas con comprensión, tu sistema se regula. Cuando te atacas, se defiende. Y vivir a la defensiva por dentro es agotador. Cada error es una oportunidad de relación contigo mismo. Puedes usarlo como arma o como maestro. La próxima vez que falles, observa el impulso automático de juzgarte. Nota cómo se tensa el cuerpo, cómo se acelera la mente. Luego prueba algo distinto. Reemplaza el juicio por una frase simple y neutral. Estoy aprendiendo. No para convencerte, sino para dejar de herirte. Observa cómo responde tu cuerpo cuando dejas de atacarte. Ese cambio no es psicológico, es fisiológico. Aceptar no significa quedarte donde estás. Significa moverte desde un lugar más sano. Cuando no te rechazas, las decisiones se vuelven más claras porque no nacen del miedo a fallar, sino del deseo de crecer. La identidad deja de construirse desde la culpa y empieza a hacerlo desde la honestidad. Te responsabilizas sin castigarte, corriges sin humillarte, avanzas sin traicionarte. Con el tiempo, esta forma de estar contigo crea una estabilidad nueva, no una euforia pasajera, sino una base firme. La relación contigo se vuelve más amable y, paradójicamente, más fuerte. La energía que antes se iba en pelear contigo queda disponible para crear, decidir, amar, sostener. Empiezas a sentir una fuerza que no viene de exigirte más, sino de dejar de romperte por dentro. El día que dejas de pelear contigo, recuperas una fuerza que creías perdida. No porque te vuelvas perfecto, sino porque te vuelves íntegro. Y desde ahí, el crecimiento deja de doler tanto y empieza por fin a sentirse posible. Capítulo 8. El silencio consciente calma más que 1000 explicaciones. El silencio consciente calma más que 1000 explicaciones, aunque tu mente se resista a aceptarlo. No todo lo que sientes necesita ser explicado. Muchas cosas solo necesitan espacio. Sin embargo, cuando algo duele, el impulso inmediato es pensar, analizar, ordenar, encontrar una razón que cierre la herida rápido, como si entender fuera sinónimo de sanar, y no lo es. A veces, cuanto más intentas explicarte lo que sientes, más lo intensificas. La mente ama el control. Cree que si nombra todo, si lo desmenuza, si lo convierte en historia, entonces estará a salvo. Pero ese movimiento constante puede convertirse en ruido. Un ruido que no deja reposar a la emoción, que no le permite acomodarse por sí sola. El pensamiento repetitivo no siempre aclara, muchas veces enreda. ¿Cuántas noches te has quedado atrapado dándole vueltas a lo mismo, sintiendo que cada idea nueva te cansaba más que la anterior? El silencio consciente no es evasión ni indiferencia, no es hacer como si nada pasara, es una pausa deliberada, es retirar la mano que insiste en tocar una herida abierta. Cuando dejas de intervenir con pensamientos, las emociones empiezan a autorregularse, no porque desaparezcan de inmediato, sino porque ya no están siendo empujadas ni examinadas sin descanso. En el silencio, algo interno se reordena sin esfuerzo. Vivimos en una cultura que premia la explicación constante, explicar lo que sentimos, justificar lo que hacemos, aclarar quiénes somos, y eso tiene su lugar. Pero no todo momento lo necesita. Hay experiencias que se integran mejor sin palabras, como el cuerpo que se cura mientras duermes. La emoción se acomoda cuando no la interrumpes. ¿Qué pasaría si,
en lugar de buscar una respuesta ahora mismo, te permitieras no saber por un rato. Recuerdo un periodo en el que intenté entenderlo todo. Cada emoción tenía que tener causa, cada malestar una razón clara. Me sentía responsable de encontrar respuestas inmediatas. Lo curioso es que cuanto más pensaba, menos descansaba. El alivio llegó cuando me di permiso para no explicar, para sentarme en silencio, sin música, sin distracción, sin análisis. Al principio fue incómodo, luego fue revelador. Descubrí que muchas cosas se calmaban solas cuando yo dejaba de intervenir. La neurociencia ha observado este fenómeno con precisión. Mary Helen y Mordino Yang, en el año 2012, mostró que los estados de reposo mental favorecen la integración emocional profunda en el cerebro. Cuando la mente descansa de la tarea constante de analizar, el cerebro conecta experiencias, emociones y significado de forma más orgánica. El silencio no es vacío, es procesamiento interno. Es el espacio donde lo vivido encuentra lugar. El silencio consciente implica estar presente sin responder, respirar y observar, notar una emoción sin preguntarle nada, sentir una sensación corporal sin querer cambiarla, dejar que aparezca un pensamiento y permitir que se vaya sin seguirlo. Este acto simple reduce la rumiación mental porque corta el ciclo de intervención constante. No estás ignorando lo que sientes, estás dejándolo respirar. Dedicar unos minutos al día a no hacer nada es un acto profundo de cuidado, sin móvil, sin música, sin objetivos. Solo tú y el momento. Al principio, la mente protestará, querrá llenar el espacio. Déjala, no la combatas. Observa cómo, poco a poco, el ruido baja. Y cuando baja, aparece una claridad distinta, no intelectual, sino emocional, una claridad que no grita, pero sostiene. Con el tiempo, esta práctica transforma tu relación con el malestar. Ya no corres a explicarlo todo, ya no te desesperas por cerrar cada experiencia. Aprendes a confiar en los procesos internos. La disciplina deja de ser control y se vuelve escucha. Las decisiones nacen desde un lugar más calmo porque no están contaminadas por la urgencia de entenderlo todo ya. La claridad que surge del silencio es más estable que la que nace del análisis excesivo, porque no depende de una respuesta perfecta, sino de un sistema interno regulado. Cuando callas por dentro, algo esencial vuelve a su lugar, y desde ese lugar, la vida se siente un poco menos pesada, un poco más habitable. Capítulo 9. La ansiedad no es el problema, es el aviso. La ansiedad no es el problema, es el aviso, aunque durante mucho tiempo te hayan enseñado a verla como algo que debe desaparecer cuanto antes. Lo que más te incomoda suele ser lo que más necesita ser escuchado, y por eso la ansiedad asusta tanto. No llega para destruirte, llega para interrumpirte, para decirte que algo en tu forma de vivir, pensar o exigirte está desajustado. El problema no es que aparezca, el problema es que la trates como un enemigo. Vivimos en una cultura que persigue la calma inmediata. Si algo duele, hay que apagarlo. Si algo incomoda, hay que eliminarlo. Así aprendimos a relacionarnos con la ansiedad, como si fuera un fallo del sistema, una amenaza que hay que controlar rápido. Pero cuanto más intentas suprimirla, más poder parece tomar. No porque sea invencible, sino porque no está siendo escuchada. ¿Qué señal te daría el cuerpo si no tuviera otra forma de llamar tu atención? La ansiedad es una respuesta inteligente del organismo. Aparece cuando estás sosteniendo más de lo que puedes, cuando hay emociones reprimidas, decisiones postergadas, límites cruzados o una desconexión prolongada contigo mismo. Es el sistema nervioso diciendo basta, no con palabras, sino con sensaciones, palpitaciones, opresión, inquietud, respiración corta. No es castigo, es comunicación. Y como toda comunicación ignorada, sube el volumen. Cuando tratas la ansiedad como un fallo personal, le agregas una capa extra de miedo.
miedo a sentir miedo, miedo a perder el control, miedo a que vuelva. Esa lucha constante agota. La ansiedad entonces ya no es solo una señal, se convierte en una amenaza anticipada. Pero cuando cambias la relación con ella, algo empieza a aflojar, no porque desaparezca de inmediato, sino porque deja de ser interpretada como peligro. He pasado por eso. Durante años creí que debía eliminar la ansiedad para poder avanzar. La veía como un obstáculo vergonzoso, una debilidad que había que esconder. Cada vez que aparecía, entraba en modo combate, y cada combate me dejaba más cansado. El cambio llegó cuando dejé de preguntarme cómo quitarla, y empecé a preguntarme qué me estaba mostrando. No fue mágico, pero fue honesto. La ansiedad empezó a perder fuerza cuando dejó de ser ignorada. La psicología clínica ha observado esto con claridad. David Barlow, en el año 2002, explicó que aceptar las sensaciones ansiosas reduce su impacto y frecuencia, más que evitarlas o suprimirlas. No porque la aceptación sea pasiva, sino porque corta el ciclo de miedo que mantiene la ansiedad activa. Cuando el cuerpo percibe que no hay lucha, baja la alarma. Cuando siente resistencia, se activa más. Aceptar no significa resignarte ni dejar que la ansiedad controle tu vida. Significa dejar de añadirle miedo. Significa sentarte con ella por un momento. Respirar lento, sentir el cuerpo y preguntarte con curiosidad qué estás sosteniendo de más. Tal vez una expectativa imposible. Tal vez una decisión que no quieres tomar. Tal vez una emoción que no te permite sentir. La ansiedad no siempre tiene una respuesta clara, pero siempre apunta a una sobrecarga. Cuando aparece, el impulso es escapar, distraerte, moverte, hacer algo para que se vaya. A veces eso funciona a corto plazo, pero el mensaje queda pendiente, y lo pendiente vuelve. Si en lugar de huir te quedas, aunque sea unos minutos, algo cambia. El cuerpo aprende que puede sentir sin colapsar. La mente aprende que no necesita controlar todo. La ansiedad, al no ser combatida, empieza a regularse. Con el tiempo, desarrollas una relación distinta con tu mundo interno. La ansiedad deja de ser una enemiga impredecible y se convierte en una señal temprana, un aviso que te permite corregir antes de romperte. Empiezas a notar cuándo te estás exigiendo de más, cuándo te estás alejando de ti, cuándo estás viviendo en incoherencia. Esa conciencia devuelve una sensación de control interno que no depende de que la ansiedad desaparezca del todo. El control real no es no sentir ansiedad, es no perderte cuando aparece, es saber que puedes atravesarla sin luchar, sin huir, sin atacarte. Desde ahí, las decisiones se vuelven más claras, los límites más firmes, la vida más habitable, no porque todo esté resuelto, sino porque estás escuchando a tiempo. Cuando entiendes el mensaje, el mensajero deja de gritar. La ansiedad no se va porque la expulses, se transforma cuando la comprendes, y en esa comprensión recuperas algo esencial, la capacidad de sostenerte incluso cuando el cuerpo te pide atención. Capítulo 10. La verdadera elevación es coherencia, no euforia. La verdadera elevación es coherencia, no euforia. Y esta verdad incomoda porque rompe una ilusión muy extendida. Sentirte bien todo el tiempo no es señal de equilibrio, es señal de evasión. La vida no está diseñada para sostener estados altos de emoción constante. Y cuando intentas vivir ahí, tarde o temprano pagas el precio. La calma real no grita, no se exhibe, no necesita convencer a nadie, se sostiene. Durante mucho tiempo se nos enseñó que estar bien es sentirse motivado, inspirado, con energía alta y pensamientos positivos. Y cuando eso no ocurre, creemos que algo falla. Entonces buscamos estímulos, frases, metas nuevas, distracciones que nos devuelvan esa subida emocional. Pero la euforia es intensa y frágil. Dura poco y siempre exige más resultados, más validación, más movimiento. ¿Te has dado cuenta de lo cansado que resulta perseguir estados altos sin descanso?
La estabilidad profunda no nace del entusiasmo constante, nace de la coherencia interna. Dejar de vivir en conflicto contigo mismo. Cuando lo que piensas va por un lado, lo que sientes por otro y lo que haces por otro, el desgaste es inevitable. Puedes sentir momentos de euforia, pero no equilibrio. La coherencia, en cambio, no depende de picos emocionales. Es una calma firme que permanece incluso en días grises, porque no se apoya en estímulos externos, sino en alineación interna. La euforia promete alivio rápido, pero no sostén. Te levanta y luego te deja caer. La coherencia no levanta, ordena, no te acelera, te estabiliza. Y aunque no se sienta espectacular, se siente segura. Es la diferencia entre un fuego artificial y una luz encendida. Uno deslumbra y desaparece, la otra permanece. ¿Qué estás buscando realmente? ¿Intensidad o estabilidad? Durante años confundí avance con exaltación. Pensaba que si no me sentía motivado, algo estaba mal conmigo. Entonces forzaba decisiones, aceleraba procesos, ignoraba señales internas con tal de no bajar el ritmo. Lo curioso es que cuanto más alto intentaba subir, más fuerte era la caída. El verdadero cambio llegó cuando dejé de perseguir estados emocionales y empecé a revisar mi coherencia diaria. No fue emocionante, fue honesto, y esa honestidad, con el tiempo, me dio una paz que no dependía del ánimo del día. La psicología contemporánea respalda esta idea. Roy Baumeister, en el año 2016, señaló que el bienestar duradero está más relacionado con sentido y coherencia que con placer momentáneo. El placer fluctúa, el sentido sostiene. Cuando tus acciones reflejan lo que valoras, incluso el esfuerzo se vuelve más llevadero. Cuando vives desconectado de tus valores, ni el placer alcanza para compensar el vacío. La coherencia no exige perfección. Exige congruencia, pensar, sentir y actuar desde un mismo lugar posible. A veces ese lugar será claridad, otras veces duda, a veces será calma, otras incomodidad. Pero mientras no te traiciones, mientras no te obligues a ser quien no eres para sostener una imagen, hay estabilidad. La incoherencia no siempre se nota como conflicto visible. Muchas veces se manifiesta como cansancio crónico, desmotivación o una sensación de estar siempre empezando de nuevo. Aplicar coherencia no requiere grandes cambios, requiere atención, revisar una decisión cotidiana y preguntarte si está alineada con lo que realmente valoras. Ajustar una acción pequeña para que refleje esa verdad. Decir no cuando tu cuerpo dice no. Decir sí cuando tu miedo quiere esconderse. Esos gestos silenciosos construyen una estabilidad que no necesita ser celebrada, porque se siente. Cuando empiezas a vivir desde la coherencia, los altibajos emocionales disminuyen. No porque desaparezcan las dificultades, sino porque ya no te rompen por dentro. La identidad se vuelve más sólida. No necesitas demostrar nada. No necesitas convencerte de que estás bien. Sabes dónde estás parado. Y desde ahí, incluso los días difíciles se atraviesan con más dignidad. La verdadera elevación no es subir, es alinearte. No es sentirte arriba, es dejar de estar dividido. Cuando eres coherente contigo, no necesitas euforia para sentir que avanzas. La paz que nace de esa coherencia es discreta, estable y resistente. No se rompe con facilidad, porque no depende de que todo salga bien. Cuando eres coherente contigo, no necesitas subir, ya estás en equilibrio. Si llegaste hasta aquí, detente un segundo y reconoce algo importante. Eso ya habla de tu compromiso con el cambio. No todo el mundo se queda hasta el final. Felicítate por eso, porque vas por buen camino. Ahora refuerza ese compromiso volviendo a los comentarios y escribiendo: hoy elijo vivir de verdad, sin excusas. Hazlo como un acto consciente, como una promesa contigo. Si este contenido te ayudó, dale like y suscríbete. Aquí seguimos construyendo, paso a paso, una transformación real.